Hola niños de Celebración Kids, nuevamente está con ustedes su amigo el doctor Cha Cha Cha. Ya estamos en el video número 30 de Maravillas y estoy muy contento de que hemos estado aprendiendo muchas cosas de Dios y de cómo es Él. Y lo que me gustaría saber hoy es, ¿cuántos días buscaste a Dios esta semana? ¿Cumpliste todos los días o te faltó alguno? ¿O nada más lo hiciste un día y no continuaste el resto de la semana? Pues te recuerdo que lo importante es que desarrolles la disciplina de lograr tomar un tiempo a solas con Dios todos los días. Vamos a ver el versículo de Jeremías 33, ¿qué? 3, correcto. Y la primera palabra es a mí y yo te... ¿Y qué más sigue? Y te enseñaré cosas y que tú no. Muy bien, buen trabajo. Y vamos a ver rápidamente el siguiente versículo que es para esta semana que estamos arrancando. Y es Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nos está hablando de la oración de los cristianos o de los creyentes, que pueden hacer muchas cosas. Porque Dios muchas veces actúa cuando nosotros estamos orando juntos y estamos pidiéndole algo a Dios. Y Dios comienza a actuar. Es un versículo muy bonito. Ahora vamos a revisar sus preguntas, cómo las contestaron en esta semana. Y como les dije, hoy vamos a estudiar acerca de la oración. Y comenzamos el domingo pasado con la pregunta, ¿qué es la oración? Y básicamente, la oración es hablar con Dios usando tus propias palabras. Tú debes pensar en lo que estás diciendo y debes platicar con Dios. No se trata de repetirle a Dios algo que te aprendiste o te memorizaste, sino hablar con Dios utilizando tus palabras de forma sincera. Una oración es hablar con tu Creador de una forma natural y espontánea. Eso lo podemos hacer en voz alta o lo podemos hacer solo en nuestra mente. ¿Por qué debo orar? Pues debemos orar para convivir con Dios, porque esa es la manera en que platicamos con Él. Y de esta manera convivimos o nos relacionamos con Él. Él nos va a hablar también cuando nosotros tomamos este tiempo, y ya sea por un medio de algún versículo o por medio de alguna persona o algo que nosotros sintamos en nuestro corazón. Dios nos puede hablar por medio de la oración. Y también debemos orar para pedirle ayuda. Debemos orar a Dios para pedirle su ayuda en nuestros estudios o en las circunstancias que estemos atravesando o problemas que hay en nuestra familia. Debemos de estar orando y pidiendo que Dios nos ayude. La siguiente pregunta es, ¿por qué escucha Dios mis oraciones? Pues sabemos que Dios nos escucha porque Él es el único y verdadero Dios y porque Él nos ama y está al pendiente de nuestras necesidades. Él está al pendiente de lo que queremos decir y como es omnipotente, o sea que es todopoderoso y además Dios es omnisciente, o sea que todo lo conoce y sabe de nosotros, claro que va a estar al pendiente de nuestras oraciones y las va a contestar. La siguiente pregunta dice, ¿dónde y cuándo puedo orar? Sabemos que un momento breve, rápido tal vez, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, en mi casa o en la iglesia o mientras voy caminando o en algún lugar apartado. Cuando vamos en el carro y de repente vemos un paisaje o el arco iris y le decimos, Señor, grande eres porque tienes control de esta tierra y de las nubes incluso. Tú sabes cuándo va a llover, tú sabes cuándo va a salir el sol. Ahora, ¿de qué puedo hablar con Dios? Pues la oración no solo se trata de pedir, podemos hablar de lo que sea con Él. Porque recuerden que por medio de Cristo nosotros somos amigos e hijos de Dios. Pero sí, debemos pedir por las personas necesitadas, por las personas pues que tal vez están enfermas, también por los que están sobre nosotros o los que son autoridad, como nuestros papás, nuestros maestros, nuestros pastores,
también debemos pedirle a Dios por las personas que están en otro lugar predicando el Evangelio. Y en el devocional número 22, ahí vemos cómo con una mano tú puedes recordar cómo puedes orar por las personas. Y en realidad, como les digo, podemos hablar de cualquier cosa con Dios. ¿Contesta Dios siempre mis oraciones? Esto es algo en lo que debemos de estar conscientes constantemente. Dios contesta nuestras oraciones, pero no quiere decir que si tú le pides algo, Él te lo va a dar inmediatamente. Eso sería como pedirle a un genio o algo por el estilo, o a un mago tal vez. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que debemos tener y lo que no. Y a veces no entendemos o no queremos aceptar cuando Dios nos dice que no a algo o no nos da algo que estamos deseando. O a veces lo que Dios nos está diciendo o dando a entender es que debemos esperar. Y nosotros como sus hijos debemos esperar por un momento hasta que Él nos dé lo que hemos pedido en el momento en el que Él lo crea conveniente. Y lo importante también es entender qué tipo de oración estamos haciendo. ¿Una oración egoísta? ¿O estamos haciendo una oración donde sabemos que Dios la va a contestar porque estamos pidiendo algo que es lógico o beneficioso para nuestras vidas o que está dentro de su voluntad? No porque Dios no nos conteste en el momento que esperamos, significa que no. A veces Dios nos dice que no, porque si leemos en la Biblia, nos daremos cuenta de que es algo que ni siquiera deberíamos de estar pidiendo, y por eso es un no inmediato. Pero debemos tener paciencia. A veces cuando Dios nos dice que esperemos porque por ahora no es momento, que recibamos lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, yo le he pedido a Dios un carro y en este momento no lo tengo, pero eso no significa que ya Dios contestó que no, sino que tal vez no es el momento de que yo tenga ese bien material. ¿Debería orar con otros? Esta es nuestra siguiente pregunta y la respuesta es sí, porque eso multiplica el poder de la oración. Es bueno compartir nuestras oraciones con nuestros papás, nuestros maestros de celebración Kids, nuestros amigos, y siempre tener ese poder de la oración con más gente para que Dios esté escuchando nuestros ruegos. Eso va a hacer que Dios ponga mucha atención a nuestras oraciones. Y la pregunta que van a contestar junto con sus maestros durante el tiempo de grupos pequeños es: ¿qué debo incluir en mis oraciones? Que corresponde al devocional número 25. Si alguno de ustedes recuerda, la semana pasada vimos que hay algunos ríos que proporcionan agua a nuestra ciudad. Como pueden imaginarse, esta agua no llega limpia. Llega con tierra, llega con muchas impurezas y entonces se tiene que hacer un proceso para que se convierta en agua potable. La potabilización del agua es la manera o el proceso en el que se hace cierto tratamiento para limpiar el agua y que no represente ningún riesgo para la salud, para que de esta manera o de esta forma se convierta en agua que sea apta para que la usen las personas de la ciudad. Y existen varias técnicas o formas en que se puede limpiar el agua, pero por lo menos nuestra ciudad invierte mucho dinero en esto para que nosotros podamos tener agua limpia, eliminando todos esos productos nocivos para la salud. Dentro de este proceso se busca eliminar las sustancias como el cromo, el plomo, el zinc y todas esas sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo. Y en este proceso también se quitan las algas, algunas bacterias y virus que puedan venir ahí. Todos estos residuos serían muy peligrosos para la salud y por eso es importante quitar todo esto del agua. Hay muchas reglas y muchas maneras en que se tienen que hacer todos estos tratamientos del agua y para eso existen las plantas potabilizadoras de agua, o en algunos lugares se les llama o se les conoce también como estación de tratamiento de agua. Y todo eso tiene que suceder para que nosotros podamos obtener agua potable en una llave, como por ejemplo la llave que está al frente de nuestra casa o el agua que vemos que sale normalmente de la tubería de nuestros hogares.
Cuando el agua llega a nuestra casa, no significa que la podamos tomar directamente de la llave, o por lo menos aquí en México. Entonces, lo que se hace ahora es utilizar botellas de agua, garrafones de agua, o se compran filtros de agua para tenerlos en la llave de la cocina y poder tomar agua o poder utilizar esa agua para cocinar. Es muy importante que el agua que tomamos no tenga lodo, tierra, algas, bacterias, y a veces en el tratamiento de agua le pueden agregar cloro y nosotros no debemos de estar tomando cloro. Entonces también es importante que se le quite todo esto al agua para que así ya la podamos tomar y disfrutar. El agua sucia es muy peligrosa para la salud. Por eso es que la ciudad invierte mucho dinero en hacer agua potable. Y luego nosotros invertimos en botellas o garrafones o incluso en un filtro para nuestra casa y que así sea 100% seguro tomar agua y sea completamente beneficioso para nuestro cuerpo. Y pues el cuerpo humano tendría un grave problema si nosotros no tuviéramos los dos filtros que tenemos en nuestro cuerpo. Estos dos filtros se llaman riñones y Dios nos los dio para filtrar nuestra sangre y limpiarla. Y estos riñones tienen forma como de un frijol y el tamaño aproximado es de un puño, pero colocando nuestra otra mano por encima del mismo para que sea un poquito más grande, ¿lo ven? Nuestros riñones se encuentran por debajo de nuestras costillas en la parte de atrás y los dividen la columna vertebral. O sea que hay dos riñones de cada lado de la columna vertebral. La sangre pasa por los riñones y el riñón filtra alrededor de media taza por minuto de la sangre. Entonces, la sangre tiene que viajar por nuestros riñones para que la sangre sea purificada. Esto quiere decir que los riñones filtran la sangre también para quitarles las impurezas que nuestro cuerpo no deben tener y también quita un poquito del exceso de agua que hay en nuestra sangre. Y después todo esto se convierte en orina y de la orina se va a la vejiga y ahí se almacena por un lapso de tiempo y después se desecha. A veces podemos desechar entre 1 litro o 1,5 litros de orina al día. Entonces los riñones y la vejiga forman parte de nuestro sistema urinario. Hay otras partes, claro, muy importantes, pero esto es una manera práctica de explicarles de forma sencilla lo que Dios ha planeado para que pueda limpiar la sangre. El riñón tiene muchísimas venas, muy pequeñitas. ¿Se acuerdan que hablamos de las venas y arterias de nuestro sistema circulatorio? Pues de alguna manera, si ponemos estas venas que se encuentran en nuestros riñones uno tras otro en forma de fila y las estiramos bien, mediría un total de 56 kilómetros aproximadamente. Los riñones también se conforman de finas paredes que actúan como filtro, algo muy parecido al filtro que quizá algunos tenemos en nuestra casa, que sirve para quitar todas las impurezas. O imagínense también el trabajo que hace un filtro de café. Es tan finito que no deja pasar ninguna impureza o grano de café. Solo permite que pase el líquido, que podríamos decir que es la sangre, y el sabor que estos granos tienen, que podríamos decir que son algunos nutrientes. También estas paredes finas y las venas que tenemos en nuestros riñones eliminan el ácido que producen las células de nuestro cuerpo. Y también hacen que tengamos un equilibrio saludable de los minerales que están entrando a nuestro cuerpo. Entonces, nuestros riñones sacan los desechos y eliminan el exceso de líquido. Pero algo que es muy importante es que no desechan las proteínas ni las células sanguíneas que son muy importantes para vivir y estar saludables. Por eso es que si nos hacemos un examen de orina y hay proteínas en nuestra orina, eso es una señal de que nuestros riñones no están saludables o algo está pasando en nuestro cuerpo y por eso nuestros riñones están desechando esto, que es tan importante. El riñón también controla el uso de la sal en nuestro cuerpo. El cuerpo necesita sal, pero en cantidades correctas y cada día como 1 kilo de sal pasa por nuestros riñones y los riñones quitan parte, pero no toda la sal. Ahora, si tenemos mucha sal en nuestro cuerpo, entonces vamos a guardar o a retener líquidos
y nuestras piernas y nuestras manos se van a hinchar y eso va a causar que tengamos otros problemas. Por eso es que es tan importante no consumir demasiada sal. También tener poca sal o mucha sal en nuestro cuerpo causa enfermedades. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Aunque el riñón hace todo el trabajo, nosotros debemos de tener cuidado con lo que ingerimos, porque si no, nuestro riñón tiene que trabajar extra para sacar esa sal que no necesitamos. Los riñones son muy importantes porque balancean o equilibran esa parte de las necesidades de la sal en nuestro cuerpo. También los riñones producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y luego también producen glóbulos rojos que son muy importantes para nuestra salud y nos mantienen fuertes y saludables. Los seres humanos no podríamos vivir sin riñones. Eso nos llevaría a la muerte, aunque últimamente los científicos han avanzado mucho en este aspecto y hoy en día hay 2 maneras de sobrevivir sin tener riñones. No es lo mismo, recuérdenlo muy bien. Los científicos pueden imitar lo que Dios hace, pero no pueden hacer exactamente lo que Dios ha hecho. No hay nada que se pueda comparar a un riñón como el que Dios nos ha dado. No hay nada que se compare entre los riñones originales a esta máquina que vemos en pantalla, por ejemplo. Y observen muy bien, esta máquina es donde se realiza o se hacen, por ejemplo, una hemodiálisis. Hay 2 maneras de dializarse y una de ellas es justamente la hemodiálisis. Y esta máquina limpia la sangre y el proceso por el cual lo hace es que esta máquina saca la sangre del cuerpo de una persona y luego se la vuelve a regresar al paciente. Y esto quita las impurezas. Y es complicado porque esta máquina también llega a quitar las proteínas que necesitamos para estar saludables. O sea que definitivamente no se compara a la máquina que Dios nos dio, que son nuestros riñones. Porque entonces los doctores tienen que añadir a esa sangre que la máquina saca lo necesario para que el paciente no se vaya debilitando. También existe el trasplante. Porque como sabrán tenemos 2 riñones, nada más. Entonces hay personas que deciden donar uno de sus riñones y se hace un trasplante a otra persona que lo necesite. Entonces de esta manera el paciente puede tener por lo menos un riñón que le está funcionando, aunque no es lo ideal, porque tienen que vivir con medicamentos, tanto el que dona el riñón como al que se lo trasplantan. Entonces, lo mejor es cuidar mucho de nuestros riñones para que puedan purificar bien la sangre y nosotros podamos vivir una vida saludable. El cuerpo necesita estar limpio para estar sano. La sangre también necesita estar limpia para que podamos estar sanos. Y algo muy importante es que también nuestra vida necesita estar limpia. Nuestra mente debe de estar limpia, nuestra alma debe de estar limpia. Entonces, tenemos que alejarnos de la envidia, de la maldad, de la mentira y del orgullo. Y aquí ya estamos hablando de cosas espirituales. Es lo mismo, así como los riñones purifican nuestra sangre, también Cristo es el que puede purificar nuestra mente y nuestra alma. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos andar en la luz y también debemos tener comunión con las personas que creen igual como nosotros, porque en realidad, pues ya lo dije, lo que nos purifica es la sangre de Jesucristo. Pero el andar en luz, como el estar en comunión con otros, es muy importante para vivir una vida limpia y mantenernos así, limpios. Entonces, la fórmula de hoy es: andar en luz más comunión es igual a estar limpios, para que las personas cristianas también nos motiven a amar y a las buenas obras. Y entonces, si estamos en luz y estamos en comunión, lo más probable es que nos vamos a mantener limpios del pecado. Pero si pecamos, Cristo es el que puede limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, hay que darle gracias a Dios
todos los días por el perdón de pecados que podemos tener inmediatamente si nos arrepentimos de nuestros pecados o un pecado que estemos cometiendo a diario directamente con Jesucristo. ¿Cuáles son las maravillas que hemos aprendido acerca de Dios? Y son tantas, pero en este video hemos visto que Dios es un diseñador excepcional. Él diseñó nuestros riñones de una manera inimaginable, de tal forma que pueden purificar y quitar impurezas. Lo que hace tan impresionante es que el riñón sabe exactamente qué sí quitar y qué no quitar. También diseñó el riñón de tal manera que puede balancear los minerales y la sal en nuestro cuerpo, que es tan importante para que podamos vivir bien. También es grandemente sabio, porque nos dio los riñones y cuando un riñón no funciona, el otro puede hacer el trabajo de los dos. Y por eso es que se pueden hacer trasplantes, porque las personas podemos vivir con un solo riñón. Pero en realidad es mucho mejor cuidarnos y cuidar nuestros riñones para no llegar a este paso y que todo nuestro cuerpo esté funcionando correctamente. Nos damos cuenta que Dios es maravilloso porque Él desea lo mejor para nosotros. Él quiere que vivamos en la luz. Él quiere que tengamos comunión y así poder alejarnos del pecado y ser felices cada vez pecando menos y menos y menos. Por lo tanto, esta semana sigan observando cómo es Dios en cada uno de sus devocionales y sigan aprendiendo un poquito cada día de Dios. Ahora sí, llegamos al final de esta clase. Se despide de ustedes su amigo, el doctor Cha. Y me voy rápido porque dejé unos experimentos en el laboratorio que tengo que llegar a revisar. Nos vemos pronto, niños. Adiós.